un reconocido abogado y defensor público que conoció el otro lado de la justicia. Hoy te cuento el caso de Luis Fernando Burgos. Luis Fernando, de 50 años, era un reconocido abogado y distinguido defensor público del Poder Judicial, considerados por muchos dentro de su área como el mejor defensor público del país, quien estuvo involucrado en casos de éxito de figuras importantes, como la defensa de un fiscal general que salió libre de todos los cargos, y el caso de un jefe policial que durante un acto confuso en un simulacro mata a una persona que estaba participando, quien gracias a la defensa de Burgos también salió libre de todos los cargos. Luis Fernando era una persona muy trabajadora. Lo recuerdan como una persona que aparentaba siempre estar con pendientes. Siempre parecía estar apresurado o con preocupaciones, pero se lo achacaban a ser parte de sus funciones y de ser bueno en todo lo que hacía. La madrugada del 13 de julio del 2006, en la sección de homicidios del Poder Judicial se convoca una reunión urgente para investigar un caso. Se había recibido información de fuentes fidedignas de que un funcionario importante había asesinado a su esposa. Esa misma noche, en otro recinto del mismo edificio, Luis Fernando Burgos se encontraba poniendo la denuncia de la desaparición de su esposa. Un funcionario que fue convocado a la reunión se topó con Burgos en los pasillos justo cuando iba camino a la oficina. Le preguntó que qué hacía ahí y este comentó que había extraviado a su mujer, que parecía que la habían secuestrado porque estaba recibiendo llamadas y le estaban pidiendo dinero. Sin embargo, también le comentó que él se iba a encargar de todo y que únicamente estaba poniendo la denuncia por si algo más pasaba. El funcionario, después de tener esta charla con Burgos, se dirige a la oficina, donde su jefe inmediato le comenta de la llamada que había recibido. Y por toda la situación que había ocurrido esa noche, inmediatamente deducen que aquel funcionario importante se trataba de Burgos. Además, considerando que en caso de desaparición de mujeres, el sospechoso principal desde el punto de vista policial siempre es el esposo, todo empezó a tomar sentido de manera acelerada. Es por eso que esa misma noche se volvió a llamar para empezar una investigación preliminar y revisarlo minuciosamente. Si bien al principio dijo que estaba tratando de negociar con los sujetos que querían pedirle dinero, después empezó a contradecirse y empezó a dar diferentes declaraciones. Se empezó a comportar de manera extraña, como con angustia, y debido a que era una figura importante en el país, la prensa empezó a buscarlo. Sin embargo, él se contuvo de conversar con los medios, a pesar de que era un caso que estaba generando mucho revuelo a nivel periodístico. Apareció un cuerpo en un guindo en un lugar conocido como las Vueltas de Machochingo, a 3 kilómetros del centro de Atenas, en la provincia de Alajuela. Los restos fueron encontrados a las 6:40 de la mañana por un peón que regresaba a su casa después de haber trabajado en las instalaciones de una importante empresa avícola. La identificación del cuerpo se dio gracias a un tatuaje en forma de flor que tenía en la espalda con el nombre Luisfer en el centro. Y efectivamente se trataba de la esposa desaparecida de Luis Fernando Burgos. Durante la vela de su esposa, Burgos se presentó a darle el pésame a sus suegros. Los medios pudieron captar este momento incluso cuando él llega y los besa y posteriormente da las siguientes declaraciones. Después hablamos de lo que sea. Es una vela y no voy a hablar del caso, para eso está mi abogado. Y en serio, por favor, hay momentos, si usted estuviera en la posición mía, tenga la seguridad de que no le gustaría que nadie le preguntara eso. El comportamiento que tenía lo delataba y su cara parecía confundida en ese momento. Y como la principal línea de investigación ponía a Burgos como el principal sospechoso, se empezó a investigar a los posibles testigos, con quienes rápidamente se dieron cuenta que Luis Fernando había dejado diferentes rastros e indicios, ya que le pidió ayuda a por lo menos 5 personas a quien él había defendido anteriormente para poder deshacerse del cuerpo de su esposa, ya que después se determinó que la muerte había ocurrido un martes y para el día jueves Luis Fernando aún tenía el cuerpo en su casa, por lo cual se encontraba ya en una situación de desesperación. Uno de los testigos de las autoridades mencionó que Luis Fernando lo citó en un parqueo, le explicó lo que había sucedido y culpó a su esposa de todo. Le decía que gastaba mucho dinero, que tenía que pagarle todas sus tarjetas y que además tenía 2 amantes, que por esa razón la había estrangulado. Otros testigos también lo escucharon decir que la había matado su esposa y entrevistaron a las empleadas domésticas de su hogar, quienes mencionaron que él trataba de forma violenta a la mujer, que era muy exigente y hasta le llegaron a tener miedo. Debido a las pruebas testimoniales recabadas por el Ministerio Público, la Fiscalía ordenó un allanamiento a la casa y se dieron cuenta que el inmueble estaba demasiado ordenado y limpio, lo cual es un indicio importante de que algo había pasado ahí dentro. Además, parecía sospechoso que pusiera la denuncia 2 días después de la desaparición de su esposa, ya que él mismo mencionó que desde el martes no sabía nada de ella, pero se presentó ante las autoridades hasta el día jueves. Debido entonces a todos estos indicios, en el momento del allanamiento queda detenido.
Hubo el caso particular de una fiscala a la que él visitó y le contó todo lo que había sucedido. Sin embargo, ella no da a conocer esta información a las autoridades hasta el momento en que Luis Fernando fue llevado a juicio, donde aseguró que Burgos le había confesado que asesinó a su esposa. Pero anteriormente dicha fiscala solo había mencionado que Luis Fernando le confesó que se había jalado una torta, sin dar más detalles de toda la información que ya ella tenía. Es por esto que las autoridades también abrieron una investigación en contra de ella, por haber omitido esa información. Sin embargo, fue condenado a una pena baja de prisión por no tener antecedentes penales y nunca estuvo en la cárcel, lo cual es llamativo debido a la magnitud del crimen y los conocimientos legales y penales que ella tenía como funcionario judicial. Este caso también es interesante por algunos datos que arrojó la autopsia. En primer lugar, dentro del cuerpo se encontró un medicamento que es utilizado para dormir, por lo que dedujeron que la mujer no tenía control sobre su cuerpo en el momento del asesinato. Fue asesinada por asfixia, lo que quiere decir que sus vías respiratorias fueron tapadas con algún objeto. Sin embargo, también se destacó que había marcas de estrangulamiento. Por otra parte, a pesar de que el cuerpo de la mujer estuvo envuelto en bolsas plásticas durante 3 días en la casa habitación en Zapote, Luis Fernando no contó con que en el momento de arrojar el cuerpo al guindo, un alambre de púas rompería la bolsa dejando expuesta a la víctima. Y como en esa semana hubo temporal, las moscas no habían podido poner huevos, por lo que salieron a hacerlo el día exacto en que la lluvia había cedido, que fue justamente el día en que Burgos se deshizo del cuerpo de su esposa. Cuando el entomólogo forense del OIJ analizó las larvas, pudo determinar el momento en que las moscas habían colonizado el cuerpo, y se determinó que fue el 14 de julio del 2006, por lo que no concordaba con la fecha del fallecimiento que habían determinado los forenses. Habría sido el 11 de julio de ese mismo año. Lo importante de este caso es que entomología brindó una prueba científica que le dio sustento a la hipótesis que tenía la policía sobre cuándo había ido él a dejar el cuerpo, y también dio sentido cronológico al relato de los testigos. La ausencia de larvas antes del depósito del cuerpo en Atenas demostró que estuvo embalado para no dejar rastros en la casa. Esto coincide con lo que dijo uno de los testigos durante el juicio. La pericia entomológica sostuvo toda la prueba testimonial del caso. 3 jueces fueron las encargadas de determinar que Burgos era responsable de todo lo que se le acusaba. Y como en el Código Penal se establece que el asesinato de un cónyuge es de hasta 35 años de prisión, el 25 de septiembre del 2007 condenaron entonces a 35 años de cárcel por homicidio calificado. Además, la investigación arrojó que dentro del matrimonio existió una relación violenta y abusiva que fue en ascenso. Había un control total de parte de Burgos hacia su esposa, quien para el momento de los hechos tenía apenas 28 años. Incluso él le había dado 2 teléfonos celulares, uno para que lo tuviera 24 horas encendido, al que solo él podía llamar, y el otro era para que pudiera comunicarse con familiares y amigos de confianza que él mismo autorizaba. El matrimonio había durado alrededor de 1 año y se dijo que él cosificaba a su esposa, que ejercía sobre ella violencia psicológica, emocional, patrimonial, física y verbal. Burgos estuvo 2 años y 2 meses en prisión, y durante este tiempo él mismo trabajó sin descanso en su defensa, ya que incluso después del juicio en el que se le dieron 35 años, él mismo elaboró uno de los 2 recursos presentados ante la Sala Tercera para apelar la sentencia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, en el proceso de casación también pierde, y era este el último recurso que le quedaba para poder apelar su condena. Quienes lo conocieron dijeron que él no podía aceptar que había perdido, ya que él y muchas personas creían que era el mejor abogado del país. Y al sentirse señalado como una persona violenta y un sujeto social no grato, tomó la decisión de quitarse la vida dentro de su celda. Y este fue el caso de esta semana. Cuéntenme en los comentarios si ya habían escuchado acerca del caso Burgos. Normalmente el nombre de los casos viene asociado a la víctima. Sin embargo, este caso es conocido como el caso Burgos debido a la relevancia que este hombre tenía a nivel del país, ya que si bien su esposa también era una funcionaria judicial, se desempeñaba como asistente, por lo que no era tan conocida en los medios como lo era su esposo. Fue un caso bastante mediático que generó discusión, y las fotos que salieron, por ejemplo, en la vela de la esposa generaron repudio en la sociedad. Es interesante también ver cómo, a pesar de que este hombre era un destacado funcionario judicial, dejó diferentes indicios por lo que las autoridades rápidamente pudieron saber que él estaba involucrado en la desaparición y posterior asesinato de su esposa. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos pronto para un nuevo caso.